Celebramos la Eucaristía en viernes y es la semana número 10 del tiempo ordinario. Cada viernes nos encomendamos al Sacratísimo Corazón de Jesús. Nos abandonamos a su misericordia. Creemos que es compasivo y le suplicamos que no nos suelte de la mano, que ante todas las adversidades que se puedan presentar todos los días, a nosotros nos asista la garantía del bautismo, de que somos los hijos amados de Dios. La promesa, la alianza que hemos hecho con Dios de vivir a la altura de ser sus hijos amados. Y el compromiso que tenemos de salvarnos, pero también ayudar a otros a salvarse, caminar juntos en el plan de salvación de Dios. Y fíjense, para viernes, qué bonita la liturgia de la palabra de hoy, que es secuela de lo que hemos venido leyendo en el primer libro de los Reyes con la historia de este gran profeta Elías. Ya sabemos todo lo que ha ido pasando. Elías se encuentra en una disyuntiva terrible. El pueblo desobedece a Dios, vive de espaldas a Dios. Para ellos ya Dios no existe, al menos no en la idea del Dios verdadero, del Dios de Israel. Está enfrentado a una reina o a la esposa del rey, Jezabel, que es una sanguinaria, y a un rey que es una veleta, simplemente se deja llevar. Pero el mayor problema lo va a tener él con él mismo, con su historia de vida y con la forma en la que está viendo las cosas, porque definitivamente no las está viendo todas y bien con los ojos de Dios. En aquellos días Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios, o sea, el lugar más cerca en el cual puede estar con Dios. Se introdujo en una cueva. Si quieres, piensa que se metió dentro de sí mismo, para que en este momento hagas una oración de introspección y te metas en tu propio corazón. Y ahí pasó la noche. Tómate tu tiempo en el silencio, en la oscuridad. Cállate, porque Dios definitivamente quiere pasar, quiere quedarse y quiere hablarte. De momento, en esa cueva, en esa oscuridad, en ese silencio, en esa noche, le llega la palabra del Señor y le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. A mí me gusta pensar que es un sal de ti mismo y mírate a ti mismo, pero desde afuera. Atrévete a verte como los demás te ven y no como tú crees que eres. Deja un poco tu señorío y mírate desde afuera. Cuando estés mirando desde afuera a tu interior, date cuenta que pasó el Señor y hay un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Puedes desglosar todos los problemas que tú crees tener, todos, y creer que estás batallando con tu ejército contra el demonio y contra no sé cuántos más. Y es posible que sin darte cuenta tu pelea sea contra el plan de salvación de Dios, contra lo por Dios establecido, contra lo que de verdad Dios quiere para ti y para toda esa comunidad. Después del huracán vino un terremoto. Tampoco en el terremoto estaba el Señor. Problemas, situaciones, adversidades, luchas, combates, conflictos, mentiras, doble vida. Añádele a tu listado de problemas y situaciones. Y en todas ellas estás luchando solo, porque quieres, porque a ti te gusta, porque quieres figurar, porque estás endiosado, por la razón que sea. Después del terremoto, un fuego abrasador, de esos que acaban con todo. Y a veces, más de una vez, hemos tenido ganas de acabar con todos. Sobre todo con algunos que consideramos nuestros enemigos. Y hasta planificamos de forma sutil cómo eliminarlos. Hasta ahí hemos sido capaces de llegar. Pero en ese fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego, el susurro de una brisa suave, casi como decir el sonido del silencio.
el haberse callado, el haber apaciguado todos los alborotos que lleva en su corazón. Porque de lo que él no se había dado cuenta es de que no estaba viviendo para Dios, estaba viviendo para esos alborotos, para él resolver esos problemas, para buscarle solución a todo lo que le pasaba, y había olvidado que la mejor forma de resolver todos esos problemas era abandonándose en las manos de Dios, creyéndole al Señor de los ejércitos, confiando en todos sus problemas y esperando en el tiempo del Señor. Un susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Lo que Dios te pide es cúbrete. No salgas al desnudo, el mundo es muy peligroso. Pero cúbrete de gracia, cúbrete de bendición. El manto de Elías era el signo del profetismo, de la profecía misma. Cúbrete con la palabra de Dios, no con tus complejos y tus miedos y tus inseguridades y tus portentos. Cúbrete con el manto de la gracia, de la bendición, de la presencia, de la palabra viva de Dios en tu corazón. Sal, pero mantente de pie, no te arrastres de ninguna manera. Si hay que humillarse, que solo sea ante Dios. Y llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y este punto de la lectura es clave para que puedas entender tu yo personal. ¿Qué haces aquí? Y ahí colocas tu nombre. Y responde: ardo en celo por el Señor. Ese es el problema, que creemos estar ardiendo en celo por el Señor. Pero miren verdaderamente su respuesta. Porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado espada a los profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Parecía, y comenzó diciendo, que ardía de celos por el Señor su Dios. Pero al final toda su preocupación era Él, era su vida, era su situación, era que ya los profetas se acabaron, que solo queda Él. Es que tiene miedo, mucho miedo, y ese miedo lo ha paralizado y ha buscado a Dios solo como escaparate, pero no como estilo de vida. Por eso nos es tan fácil orar por horas y pedirle a Dios un montón de cosas y salir del lugar de la oración para hacer lo mismo de siempre. Lo que quiero, lo que me parece, lo que me gusta y lo que yo creo que tiene que ser. Porque si yo no estoy haciendo ahí lo que hay que hacer, los demás no saben, no pueden, no entienden, se confunden. 40 cosas. Me pasa a mí todos los días de mi vida cuando planifico algo. Nos pasa a todos. Si yo no estoy, no va a salir bien. Los demás no saben, no pueden. Tú sabes lo que es para un párroco decir: es que no saben, no pueden. Estás diciendo: yo no sirvo como párroco, no les he enseñado, no les he dado las claves, no tienen la garantía porque yo fallé en mi misión. Peor, Dios no sirve, porque Dios no ha hecho que esta pobre gente sirva para algo. Pues un Dios así no sirve. Ese es mi complejo, ese es mi miedo, esa no es la obra de Dios. Soy yo el que no cree en el poder del Dios Todopoderoso. La preocupación mayor era Él, era su vida, era su soledad, era su tristeza. Es que en apariencia estaba perdiendo todo lo que tenía. Y al creer que estaba perdiendo todo lo que tenía, no podía entender que le quedaba lo más grande, lo único, lo total, lo absoluto, le quedaba a Dios. Pero aún con Dios estaba peleando, porque Dios no hacía lo que Él quería, como Él quería y cuando Él quería. Y le responde el Señor: vuelve a tu camino en dirección del desierto de Damasco. Otro texto va a decir: camina sobre tus propios pasos. Vuelve donde estabas. No olviden a Moisés, tienes que volver a Egipto. Vuelve sobre tu camino. ¿Pero para qué?
Cuando vuelvas sobre tu camino y llegues al punto de partida, lo vas a arreglar todo, lo vas a enderezar todo, vas a hacer lo que tienes que hacer, en serio. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Ungir rey a otro, ungir profeta a otro, soltar, dejarlo en las manos de Dios, hacer que otro haga lo que tú crees que si tú no haces, no va a quedar bien. Y nadie más lo puede hacer. Unge rey de Siria a Yazael, rey de Israel a Jesús, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo. Se acabó tu tiempo. Te estoy designando a un profeta sucesor. Cállate ya, para que Dios pueda comenzar a hablar. Si entendiéramos el texto, nuestra vida cambiaría completamente. Si hay una misión que hacer, si tienes que volver, si tienes que enderezar el camino, pero lo harás buscando quien lo haga en el nombre del Señor, perdón, porque tal vez tú y yo no siempre lo hemos hecho en el nombre del Señor. Nuestros complejos, miedos, inseguridades, nuestra prepotencia medio oculta por allí ha sido el protagonista. Y no hemos dejado a Dios ser Dios y accionar como Dios solo sabe y puede. Pero como nos creó libres, a veces como que nos suelta la soga hasta ver en qué momento nos estamos ahorcando, y allí va a llegar para liberarnos de nuestra propia horca, porque te ama sobre todo y de ti solo quiere una cosa, que tu alma se salve. Sería terrible que por haber intentado hacer siempre la voluntad de Dios a nuestra manera, nos condenemos. Que por haber querido cumplir con la obra de Dios, pero a mi manera, según mi Dios personal, mi alma se pierda. Cuando la misión de Dios es que las almas se salven, que nos quedemos en casa, que seamos sus hijos amados, que escuchemos con el oído interior su voz, para que nuestra vida sea un poner en práctica la voz de Dios que nos habla todos los días y que todo solo quiere otra vez que nos salvemos. Por eso canta el salmista: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y el Evangelio, una sola idea particular. Ya cantamos las bienaventuranzas en Mateo 5 principio, y ahora es como un estudio, un análisis, un poner en práctica esas bienaventuranzas. Y Jesús va poquito a poco separando la paja del trigo. La mujer era nada, despreciada, tirada, abandonada, utilizada, un desastre, nada, cosa, posesión, nada. Y Jesús tiene que comenzar a subirla peldaño a peldaño y demostrarle al hombre la importancia, el valor y la necesidad de colocar a la mujer en su justo lugar, porque los extremos todos son malos. En otro tiempo un hombre simplemente la desechaba. Ahora Jesús va a pedir que eso no se puede hacer, que hay una dignidad en el hombre y en la mujer. Dignidad de hijos amados de ese Dios amoroso y todopoderoso. Que el matrimonio es un sacramento real, verdadero para dos y para toda la vida, con Cristo siempre en el centro. Que no se puede jugar con ese sacramento ni con los sentimientos de nadie. Que no jugaremos al adulterio de ninguno de los dos lados, porque los dos igualmente condenados al pecado están cuando cometen el pecado del adulterio, y que no pueden vivir en esa desgracia ante la oferta de gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Referente a lo de tu mano y tu ojo, córtatelo, sácatelo, no está hablando literalmente, es una forma muy figurada de decir que tu mano no haga daño, que tu ojo no haga daño, que no hagas daño ni para afuera ni hacia adentro, introyectado, sino que por el contrario tu mano esté ahí para que otro pueda tomarla y caminar a su presencia, tus ojos para ver bien la senda donde pisas, a fin de los que te sigan solo pisen presencia de Dios, palabra de Dios, y caminen en el plan salvífico que Dios ha pintado para cada uno de nosotros en el camino de la salvación. Dios de amor hoy nos habla directo al corazón. Vamos a volver a su casa por el camino del Señor. Vamos a cumplir con los mandatos, vamos a cumplir con la alianza, vamos a vivir en santidad y vamos a tocar en santo todo lo que tocamos
nunca intentaremos ocupar el lugar de Dios y dejaremos que Él cumpla con su obra misericordiosa. Ese Dios que es bueno está aquí, está con nosotros, está de nuestra parte y otra vez solo quiere que nos salvemos.